de la alanina triptófano, pero también puede estar allí la metionina y la lisina. Elastasa va a hidrolizar uniones peptídicas que estén adyacentes a aminoácidos alifáticos neutros, pequeños además. Dentro de ellos tenemos aminoácido alanina, como aminoácido pequeñito, lisina y aminoácido serina. ¿Bien? Ya la estructura de esa proteína, esa larga cadena de aminoácidos, al actuar todas estas enzimas que hemos mencionado, pepsina, inosepsina, la elastasa, la estructura ya se va haciendo cada vez más pequeña. Y ahora, estos péptidos ya pequeños van a ser atacadas por las exopeptidasas. ¿Recuerdan? Mencionábamos una exoproteasa que decíamos que dentro de ellas teníamos a las carboxipeptidasas, ¿cierto? Que solamente va a hidrolizar el enlace que esté en el extremo carboxilo. Entonces acá las carboxipeptidasas, una vez que se activan, empiezan a actuar. ¿Y sobre qué aminoácidos pueden actuar estas carboxipeptidasas? Tenemos dos. La carboxipeptidasa A va a actuar sobre aminoácidos aromáticos, nuevamente. Aminoácidos aromáticos. Recuerda que las peptidasas dije que también actúan sobre aminoácidos aromáticos, ¿cierto? Pero la diferencia es que en este caso el aminoácido aromático tiene que estar en el extremo carboxilo. Y cuando actúa la pepsina, ese aminoácido aromático debe estar en medio de la estructura de esa larga cadena de aminoácidos. ¿Bien? Entonces tendré acá, en ese extremo puedo tener fenilalanina, puedo tener tirosina o triptófano. Y esa carboxipeptidasa puede sacar esos aminoácidos. O puedo tener aminoácidos como la lisina y la arginina, que sobre estos puede actuar las carboxipeptidasas B, sobre estos aminoácidos básicos. Continúa ya la digestión en ese borde cepillo de ese enterocito, y allí van a ser secretadas ya otras exopeptidasas, como por ejemplo las aminopeptidasas, que hidrolizarán esos aminoácidos que en esta ocasión se encuentran en el otro extremo opuesto al extremo carboxilo, que era el extremo amino terminal. Por allí se sigue hidrolizando esos péptidos. Al final lo que debo tener es dipéptidos y tripéptidos que pueden ingresar dentro del enterocito, y ahí dentro del enterocito es que van a actuar las tripeptidasas para hidrolizar este dipéptido y liberar los dos aminoácidos. Pueden actuar las tripeptidasas sobre los tripéptidos, igualmente se van a liberar esos aminoácidos, y tengo ahí también aminoácidos libres. Que en resumen hemos visto todos, ¿ok? Esa larga cadena de proteína actuó la pepsina, se acortó, se formó el polipéptido, y sobre este polipéptido actúa tripsina, fenotipsina, elastasa, endoproteasas, y por este otro lado las carboxipeptidasas A y B, exopeptidasas, y más adelante las aminopeptidasas, también una exopeptidasa. Estos aminoácidos entran, otras estructuras pequeñas entran, y ahí terminan toda la hidrólisis de esos aminoácidos que están quedando. Para que pueda ingresar ese aminoácido dentro del enterocito, requiero también de un transporte activo dependiente de sodio para que puedan ingresar, o algunos otros pueden hacerlo por difusión facilitada. Ingresó el aminoácido conjuntamente con un sodio, pero a su vez estos aminoácidos luego tienen que entrar a la circulación e ir a distintos tejidos, ¿cierto?
Entonces también va a haber un sistema de transporte de estos aminoácidos hacia distintos tejidos, en los cuales también vamos a ver que van a depender de sodio todos los transportadores. Por ejemplo, tenemos acá el sistema A, que transporta aminoácidos de cadena lateral corta polares o lineales. Ahí están los aminoácidos alanina, lisina, serina, metionina y prolina, que pueden ser transportados con este tipo de sistema y dependen de sodio como gradiente a través de esa amina. Todos estos sistemas existen. Hemos mencionado el sistema A hace un momentito, pero todos estos y casi todos dependen del sodio, excepto el sistema E. Muchos de los tejidos están involucrados con este tipo de sistema para transportar esos aminoácidos y llevar a distintos tejidos. A ver, el otro sistema es denominado ASC. ¿Por qué? ASC porque transporta justamente estos aminoácidos. A de alanina, S de serina y C de cisteína. ¿Ve? Muchos tejidos involucrados con este tipo de sistema. El sistema N transporta aminoácidos como la glutamina, asparagina e histamina, aminoácidos neutros. Esto lo voy a ver en el hígado y a nivel renal también. El sistema L transporta aminoácidos aromáticos y aminoácidos ramificados. Muchos tejidos tienen este tipo de sistema. El B0 con carga positiva transporta aminoácidos básicos. Esto lo vamos a observar en el intestino y en el riñón. El B0 nada más, el anterior con carga positiva, este es B0, transporta aminoácidos interiores, también en el intestino y en el riñón. El X con carga negativa transporta aminoácidos aniónicos como el aspartato, el glutamato, con ese radical que es un grupo carboxilo. Esto lo voy a observar en el intestino y en los riñones. Y el limino que transporta prolina, hidroxiprolina y glicina, también en el intestino y en el riñón. Bien, acá también vamos a observar que pueden existir defectos defectos en este sistema que he mencionado para el transporte de esos aminoácidos, lo que va a ocasionar dos enfermedades. Primero, la enfermedad de Arnold. ¿Y cuál es el problema acá para que suceda esta enfermedad de Arnold? Hay un defecto en el transporte de aminoácidos neutros, que había mencionado el sistema B0, ¿recuerdan? Este transporta aminoácidos neutros. Y dijimos que este tipo de sistema existía en el intestino y a nivel renal. ¿Correcto? ¿Cuáles son los aminoácidos neutros que va a utilizar este tipo de sistema para su transporte? Tenemos dentro de estos aminoácidos esenciales y también aminoácidos no esenciales. Esenciales como por ejemplo isoleucina, leucina, fenilalanina, creonina, triptófano y valina. Y los no esenciales, alanina, serina y tirosina. Bueno, el problema más importante acá es la deficiencia de este aminoácido, el triptófano, lo que va a ocasionar que cause la enfermedad. Ustedes hablaron con la doctora Paola de Pelagra, ¿cierto? Pelagra, por una deficiencia de niacina. Hablaron allí, pero también el triptófano causa esta pelagra. ¿No se acuerdan? Bueno, quiero pensar que sí. Bien, la pelagra causa erupción fotosensible, ataxia y síntomas neuropsiquiátricos por un déficit de este aminoácido triptófano que se utiliza para sintetizar el NAD y el NADP. Pero ustedes ahí probablemente se enfocaron más con el déficit de niacina porque hablaban de vitaminas, ¿recuerdan? Hidrosolubles. ¿Sí? Bien, entonces
¿Qué va a suceder al estar deficiente este sistema de transportadores? El paciente no va a poder absorber estos aminoácidos neutros a la velocidad normal, lo que sucede normalmente en ese intestino, ¿verdad? En el lumen intestinal. Y tampoco se van a poder reabsorber fácilmente estos aminoácidos del filtrado glomerular a la sangre. Lo que va a ocasionar que se cree en esa orina y vamos a tener una hiperaminoaciduria, vamos a decir. Ese aminoácido o esos aminoácidos están eliminando en la orina. Bien, ¿cuál es el tratamiento en esta situación en la cual este sistema está defectuoso? El tratamiento está más enfocado al problema de la pelada. Y para contrarrestar ese problema podemos administrar niacina, el ácido nicotínico, en dosis hasta 300 miligramos al día. Dice, aunque la erupción, ataxia y manifestaciones neuropsiquiátricas de la deficiencia de niacina pueden desaparecer, no se soluciona el problema de hiperaminoaciduria y el defecto del transporte intestinal, porque está más orientado para la propia pelada y ese sistema no. Lo que sí podemos dar es una cantidad aumentada de proteínas, ¿verdad? Porque claro, estamos diciendo que este sistema está deficiente. Reabsorbe o absorbe en el intestinal o reabsorbe en ese filtrado glomerular en menor cantidad y eso puede provocar deficiencias. Por eso es que al aumentar la cantidad de proteínas vamos a aumentar también esa cantidad de aminoácidos para que ingrese al órgano. El otro problema que sucede es la cistinuria. ¿Qué es la cistinuria? Bueno, acá el defecto que se va a observar es en el sistema de transporte B0 con carga positiva, que también les había mencionado en ese cuadro. Estos pacientes que presentan cistinuria tienen un defecto genéticamente determinado en transporte de cistina. Cistina se forma de la unión de dos moléculas de cisteína y también de los aminoácidos básicos lisina, arginina y ornitina. A ver, ahora que veamos el ciclo de la urea, vamos a ver que en ese ciclo de la urea se sintetiza arginina y se sintetiza ornitina. ¿Ok? Pero bueno, acá el problema se va a dar a nivel del borde del cepillo y también a nivel de los túbulos renales. Entonces, dice, sin embargo, no aparenta tener síntomas por insuficiencia de esos aminoácidos. ¿Por qué? Bueno, está fallando, no se está absorbiendo ese aminoácido, no se está reabsorbiendo a nivel renal, porque en parte porque el aminoácido cisteína, que es oxidada en la sangre y orina para formar el sulfuro de cisteína, y la arginina son aminoácidos no esenciales. El aminoácido cisteína se puede sintetizar a partir del aminoácido metionina, por eso digo que es un aminoácido no esencial. Correcto. Y la arginina es un aminoácido que yo lo puedo sintetizar en el ciclo de la urea, por lo tanto también sería un aminoácido no esencial. Por lo tanto, bueno, si el sistema falla, tengo una vía de síntesis en rojo. La ornitina también se puede sintetizar en el ciclo de la urea, pero ahora lo vamos a revisar. El problema acá es más orientado a la formación de esa cistina, que esa cistina es el que me provoca esos cálculos renales, porque precipita y luego yo lo voy a tratar de excretar a nivel renal y me va a causar hemorragias y me va a causar ese cólico intenso agudo. Bien, ¿dónde terminan todos estos aminoácidos después que estos han sido absorbidos? La gran mayoría se van a ir al hígado, pero la glutamina y asparagina terminan preferentemente en el intestino y en el riñón y los de cadena ramificada del músculo y en el cerebro. Eso es lo que sucede. Yo me alimento y estoy consumiendo proteínas, ¿cierto? Esas proteínas acabamos de revisar cómo es que se han digerido, cómo es que se han absorbido además y
y que hemos visto hay sistemas de transporte de estos aminoácidos. Entonces estos aminoácidos van a terminar en el hígado. ¿Para qué? Para que cumplan esa función principal que hemos dicho de resintetizar proteínas. Correcto. Entonces yo lo voy a utilizar ahí en el hígado para sintetizar proteínas. Ahí en el músculo para sintetizar proteínas. O también voy a tener que ir a formar compuestos que en su estructura contengan nitrógeno. También tengo que abastecer para eso. Ese es su fin principal. Pero además yo les digo, la proteína a veces la consumimos hasta en cantidades excesivas, ¿verdad? Y que si yo consumo de más, tendrá que excretarse de mi organismo. Pero además dije que lo único que se excreta es el nitrógeno de toda esa estructura de ese aminoácido, más no la parte carbonatada, ¿cierto? Porque la parte carbonatada se transforma en otros compuestos. ¿En qué compuestos? Pues esa parte carbonatada, más adelante cuando estudiemos, vamos a ver que existen aminoácidos denominados glucogénicos y aminoácidos denominados cetogénicos. Por lo tanto, ese exceso de aminoácidos se catabolizará y en ese catabolismo llega a formar intermediarios del ciclo de Krebs, que por esa vía voy a poder formar glucosa. Y si formé glucosa y estoy en estado de buena alimentación, no quiero utilizar esa glucosa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tengo suficiente energía. Por lo tanto, esa glucosa puede entrar a formar glucógeno para ser almacenado. Y la otra vía, en la cual ese aminoácido más bien es un aminoácido cetogénico, quiere decir que ese aminoácido, al ser cetogénico, puede formar moléculas de acetil-CoA. Y yo utilizaré esas moléculas de acetil-CoA para formar ácidos grasos, ¿verdad? ¿Ya han revisado eso? Mañana van a dar el examen. Sí, díganme que sí, por Dios, no en la cabeza, gracias. Ok, acetil-CoA me sirve para formar ácido graso en la síntesis de nuevo de síntesis de carbonos. Entonces yo formo ácido graso y luego lo esterificaré al glicerol y se forma el triacilglicerol. Ya hemos visto esa vía. Y luego ese triacilglicerol yo sé que tiene que ser transportado a través de qué lipoproteína BLL. ¿Hacia dónde? Se va a ir. Mañana vamos a parar, me preocupa. Ya deberíamos saber todo eso. O son muy tímidos, no quieren hablar. Eso, ¿no? Okay. Bueno, entonces el BLL lo va a llevar a almacenarse en ese tejido adiposo. ¿Bien? Eso es porque estoy en un estado de buena alimentación. ¿Qué pasa si estoy en un estado de ayuno? Lo contrario, porque acá requiere energía, ¿cierto? Y entonces voy a tener que hacer, siempre mencionamos la proteólisis para obtener energía y es, por lo tanto, utilizaré las proteínas del músculo para que sean degradadas y se liberen también los aminoácidos. Y esos aminoácidos ahí degradados van a, bueno, algunos serán tomados para obtener energía en ese ciclo de Krebs, otros van a tener que viajar hacia el hígado y otros se irán al riñón y al intestino. Vean, más adelante vamos a hablar que hay dos aminoácidos importantes en el transporte de ese nitrógeno, ¿correcto? Si yo he degradado proteínas, el nitrógeno siempre va a terminar excretándose de mi organismo. Solo es la parte carbonatada lo que voy a utilizar como fuente de energía. Entonces acá necesito que ese nitrógeno que se esté eliminando de acá el músculo viaje hacia el hígado para que allí ese nitrógeno se utilice y se transforme en una molécula de urea, que es lo que vamos a ver luego. ¿Quién transporta ese nitrógeno? Glutamina y alanina
va a transportar ese nitrógeno, como ven aquí. Entonces, el nitrógeno se va a ir a formar urea. ¿Qué pasó? El nitrógeno se va a ir a formar urea y la parte del esqueleto carbonado va a ir a formar glucosa, como ya indicamos hace rato, y ahora sí esa glucosa lo voy a utilizar como fuente de energía. No lo voy a almacenar, por supuesto, porque requiere energía, y los cuerpos cetónicos también se van a formar de aminoácidos cetogénicos, además terminarán en el músculo del riñón como fuente de energía, ¿verdad? ¿El hígado puede utilizar energía? ¿Cuerpos cetónicos? No, cierto, no los utiliza. Siempre decíamos que los exportamos hacia otros tejidos. Bien. Entonces, ¿cuál es el destino de ese aminoácido cuando yo ingerí el aminoácido de la proteína? Ya hemos dicho, formar proteínas o compuestos que tengan nitrógeno. Puedo utilizarlos para entrar en la vía de la gluconeogénesis y formar glucosa y por lo tanto obtener energía, ¿cierto? Pero en cualquiera de las dos situaciones voy a tener, bueno, no en la de glucólisis, por supuesto, porque ahí sí el nitrógeno se va a quedar en el organismo, pero en la de obtener energía o almacenar esa glucosa como fuente de energía, pues tendrá que el aminoácido degradarse, y en esa degradación el nitrógeno se va a perder, ese grupo amino dice que va a perder acá, y la parte del esqueleto carbonado también tendrá que degradarse y transformarse en glucosa o en acetil-CoA, y ya veo si esa glucosa la utilizo como fuente de energía o lo almaceno, igualmente ese acetil-CoA. Entonces, para perder el grupo amino, a ver, ahora que van a ir a la clase de laboratorio con la doctora Gómez, la doctora Gómez va a preguntar: ¿han hecho transaminación? Ahí está, no sé quién le toca hacer ahora práctica. ¿Bien? No han hecho, pero ahora estamos viendo. A ver, présteme atención allí porque hoy les va a preguntar, sí o sí. El grupo amino de ese aminoácido, para que se pierda de nuestro organismo, lo va a realizar mediante reacciones de transaminación. 1. Mediante desaminación oxidativa, a continuación de la reacción previa, y o puede ser también desaminación no oxidativa. Entonces, sucederá esto. Fíjense. He dicho que voy a hacer reacciones de transaminación. Transaminación significa que un aminoácido participa en esa reacción de transaminación y un cetoácido. Por supuesto ya no. A ver, igual les voy a repetir. Un aminoácido tiene grupo funcional amino, ya lo saben, y grupo carboxilo. Por eso se llama aminoácido. Pero un cetoácido que tiene una cetona y un carboxilo, por eso es cetoácido. Bien, este cetoácido es cetoglutarato que ustedes vieron en el ciclo de Krebs, cetoglutarato, ese es. Y de ese cetoglutarato, cuando participa y se transamina con cualquier aminoácido, ese es el aminoácido que va a dar su grupo amino para entrar acá, donde está ese cetona, y se transforma en un nuevo aminoácido. Fíjense, este es el glutamato, siempre, y eso le va a preguntar a la doctora, siempre es alfa-cetoglutarato por transaminación o tecoglutamato. Bien, y por supuesto de este aminoácido se formará otro cetoácido. Bueno, la historia es de esta. Fíjense, chicos, estamos hablando que ese aminoácido se está catabolizando. Eso quiere decir que debe perder su grupo amino, pero lo ha perdido, lo ha transferido, ¿no? Y lo está llevando ahora el glutamato. Definitivamente no lo ha perdido del todo. Ahora, ¿qué va a suceder? Este glutamato tiene que hacer esa segunda reacción, que es una desaminación oxidativa a través de esta enzima, se llama glutamato deshidrogenasa. Mediante esta enzima recién está sacando el grupo amino, recién lo está perdiendo, porque ahora este glutamato, en presencia de glutamato deshidrogenasa, es NADP o NAD, se va a reducir y
el glutamiano como ion amonio y se va a convertir nuevamente en cetoácido. Ahí, cetoglutarato. Recién lo he perdido, recién salió ese grupo amino. Pero además tenemos que saber que este grupo amino que salió acá como un ion amonio, el amoníaco es tóxico para el cerebro, es tóxico. Y ese amonio no puede estar libremente en circulación además. ¿Correcto? No puede estar libremente porque si no, llegaría hacia el cerebro. Y además ese ion amonio es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica que por lo tanto va a causar toxicidad y daño en el cerebro. Quiere decir que tengo que utilizar un mecanismo bajo el cual ese ion amonio liberado termine en el hígado, porque ahí requiero que vaya para que forme urea, termine en el hígado transportado bajo ciertos, en este caso hace rato les mencioné, voy a utilizar o alanina o voy a utilizar glutamina para transportar ese nitrógeno liberado de ese aminoácido. Por eso es que acá nos muestra esta tercera reacción, fíjense, porque eso es ion amonio liberado ahora con una molécula de glutamato que se está formando producto de esa transaminación, se une para sintetizar glutamina, que es lo que tengo abajo. A ver, esta reacción 3 se está dando gracias a la enzima glutamina sintetasa. Estoy sintetizando glutamina. ¿Qué diferencia veo entre glutamato y glutamina? En este grupo carboxilo tiene el grupo amino allí que entró de ese ion amonio liberado. ¿Sí? Glutamina. A ver, se han preguntado ¿por qué el glutamato no se fue de frente hacia el hígado y ahí dejaba ese nitrógeno y tiene que todavía transformarse en glutamina para que ésta pueda viajar al hígado? ¿No? Porque fácil sería que el glutamato se vaya directo. ¿Por qué no se puede ir directamente el glutamato hacia el tejido hepático? Porque es un aminoácido ácido. Ven que tiene su grupo carboxilo en el R. Eso lo hace un aminoácido ácido. ¿Qué pasa si estos ácidos circulan por la sangre? El pH va a acidificarse, ¿cierto? Entonces ese es el motivo por el cual no va directamente en glutamato y se transforma en glutamina, que al ser un aminoácido neutro no hay problema de transportar por esa sangre y no va a acidificar el pH. Muy bien, acuérdense de esto. Luego en Kahoot, si se les pregunta, ya saben mejor. Cuando llega la glutamina hacia el hígado, ¿qué va a suceder? Ahí nuevamente la glutamina se reconvierte en glutamato, regresa. O sea, prácticamente estoy haciendo una reacción inversa a lo que fue su síntesis, ¿verdad? Pero la enzima está cambiando ahora. La glutaminasa es la que está haciendo eso, sacando prácticamente ese nitrógeno que tiene ese R, la glutamina lo está sacando como ion amonio. Nuevamente lo libera y se reconvierte en el aminoácido glutamato. Nuevamente. Ya dejó ese ion amonio libre en el hígado para que se utilice y se pueda sintetizar la molécula de urea. Bien. Empezamos con la reacción de transaminación. A ver. Claro, transferencia del grupo amino, ¿cierto? Va a participar siempre un aminoácido y un cetoácido. ¿Qué más observo acá? Que requiero de, ¿qué es esto? Fosfato de piridoxal. ¿Derivado de qué vitamina? B6. Requiero de enzimas llamadas, ¿cómo se llaman las enzimas? Si es una transaminación. Transaminación.
correcto, o también llamadas aminotransferasas. Bien, además estoy observando que el proceso se da en forma reversible, ¿correcto? Las flechitas están en ambos sentidos. Entonces puedo hablar de catabolismo, así como puedo hablar de anabolismo. Y ahora que veamos la biosíntesis de aminoácidos no esenciales, pues algunos se van a realizar mediante esas reacciones de transcripción. Bueno, a ver, acá hay un ejemplo. Veamos este ejemplo. Aspartato, aminoácido, ¿verdad? Amino y grupo carboxilo. Y cetoglutarato, cetoácido, ¿no? Cetona y carboxilo. Ahí está. Si transaminan, este grupo amino termina acá, en el cetoglutarato. Y de cetoglutarato, ya teniendo el grupo amino, se transformó en aminoácido glutamato. Siempre, fíjense que sus radicales son idénticos, por eso son interconvertibles. El radical del cetoglutarato es lo mismo para el glutamato. Al igual que el aspartato, del aspartato se forma el cetoácido oxalacetato, porque sus radicales son iguales entre ambos. Entonces, la doctora le va a preguntar, ¿de aspartato qué obtengo? ¿De aminoácido aspartato qué cetoácido se obtiene? Oxalacetato. De aminoácido glutamato que obtengo, alfa cetoglutarato. Y de alanina, ¿qué cetoácido se forma? No, perdón, de alanina es el aminoácido. ¿Qué cetoácido? Sí. ¿Qué cetoácido formo? El piruvato. ¿Bien? A ver, el proceso no es tan bonito y simple, así como he explicado que se transfiere el grupo amino y ya. No. Es más complicado, pero que no quiero que se asusten con la lámina que les voy a poner, es solo para conocimiento general. Ok, no, la pregunta no va a ir tan así complicada. Pero fíjense, a ver, fíjense, traten de entenderme, por favor. He dicho que requiero de vitamina B6, fosfato de piridoxal. ¿Ven? Este es el fosfato de piridoxal. Y por acá tengo que este fosfato de piridoxal se ha unido a un aminoácido serina. O sea, acá en este oxígeno ha entrado su grupo amino, mírense, su grupo carboxilo y tiene su R por acá. Esta unión se le llama una formación de una base de Child. ¿Bien? Y luego tengo otra forma, que cuando ya se separa la parte del esqueleto carbonado sale dejando ese nitrógeno en ese fosfato de piridoxal, ¿no? El grupo amino, ¿cierto? Entonces se ha formado, digo, la piridoxamina. ¿Por qué les estoy mencionando esto? Porque en esta lámina, que no quiero que se asusten, tengo todas estas tres formas que les he mencionado. ¿Bien? Las tres formas. Y el proceso se da así. Tengo acá el fosfato de piridoxal que he dicho requiero para este proceso. Y ese fosfato de piridoxal en un inicio está unida a la enzima, como ven acá, formando un doble enlace entre el nitrógeno y el carbono. Bien, empieza la reacción de transaminación y por supuesto tiene que participar el primer aminoácido. Y ese aminoácido desplaza a la enzima, como ven allí, ya salió, y se queda de la misma forma. Unida, ese aminoácido unida a ese carbono, ¿no? Del fosfato de piridoxal. Y luego este doble enlace cambia de posición por acá, se forma, dijimos, la base de Child, esta era la base de Child, cambia luego el doble enlace de posición, de tal manera que me va a dejar el nitrógeno de ese aminoácido, ¿recuerdan? Entonces, con una molécula de agua va a salir esta parte del esqueleto carbonado del aminoácido como cetoácido nuevo y me dejó el nitrógeno. Este era la piridoxamina fosfato que les mencioné. Y ahora viene el cetoácido que participa en la reacción de transaminación. Por acá entró el aminoácido y sacó un cetoácido. Por acá va a entrar el cetoácido para sacar el nuevo aminoácido. Entonces el cetoácido entra a unirse a este nitrógeno de la piridoxamina fosfato y ya está, se unió.
Nuevamente cambia el nombre enlace, se forma esta base de Schiff. Y luego ya viene la enzima para desplazar a lo que va a ser el nuevo aminoácido, se va a llevar el nitrógeno y va a salir el cetoácido con un nuevo aminoácido y la enzima queda unida al fosfatopeptidosa. Bueno, de esta manera se da todo el proceso de transaminación. ¿Ven? Las reacciones que hemos dicho son reversibles, por lo tanto me sirven también para el anabolismo como en el metabolismo. Todos los aminoácidos, excepto dos, lisina y treonina, pueden realizar estas reacciones de transaminación. Y estos son los pares interconvertibles. Acá está. Piruvato forma alanina. Oxalacetato forma aspartato. Y alfa-cetoglutarato forma glutamato. No se olvide. Ahora que les pregunta la doctora. No se olvide. Dos enzimas importantes y de interés clínico porque son usados como marcadores clínicos, que son la glutámico oxalacético transaminasa o GOT, también recibe el nombre de aparato aminotransferasa. Y la otra es la glutámico pirúvico transaminasa o GPT, o también conocida como alanina aminotransferasa. La primera va a aumentar cuando hay afecciones cardíacas y hepáticas, y en la segunda cuando hay alteraciones hepáticas también. En la primera con hepatitis con necrosis, y en la segunda debe presentarse colestasis, hepatitis tóxicas o diabetes. Entonces estas dos enzimas hacen estas reacciones de transaminación. Alanina con alfa-cetoglutarato formo de alanina formo piruvato, de cetoglutarato estoy formando glutamato. ¿Cómo se llama la enzima acá? ¿Cuál de las transaminasas? Específicamente ya tenemos que conocer el nombre, ¿verdad? ¿Qué significa GPT? Glutámico pirúvico transaminasa, porque está participando el glutamato y el piruvato. Entonces de ahí viene el nombre, glutámico pirúvico transaminasa. ¿O qué otro nombre puede recibir? ALT, dice. Alanina, ¿ok? Alanina aminotransferasa. Es el mismo nombre para la misma enzima, ¿ok? Hace la misma reacción. Y al contrario, por acá tengo que del aspartato voy a formar oxalacetato y de alfa-cetoglutarato glutamato. Entonces acá participa la GOT. Por lo tanto, ese nombre será, ¿cómo se llama? Glutamato oxalacético o glutámico oxalacético transaminasa. Y también recibe el nombre aspartato aminotransferasa. Bien, ya sea en realidad el primer aminoácido perdió su grupo amino, pero lo está llevando un nuevo aminoácido, que generalmente participa en estas reacciones de transaminación, el alfa-cetoglutarato, que termina formando el aminoácido glutamato, ¿cierto? Pero el glutamato está llevando ahí el nitrógeno de un aminoácido previo. Por lo tanto, requiero ahora, dije hace rato, de hacer esta reacción de desaminación oxidativa, en la cual este glutamato que está llevando este nitrógeno de algún aminoácido previo lo libere. Y eso va a suceder gracias al glutamato deshidrogenasa en presencia de NAD, el cual se va a reducir. Y este carbono se va a oxidar a una cetona y se va a formar el alfa-cetoglutarato. ¿Ve? Esta vía de desaminación oxidativa va a ser regulada por los niveles de energía. O sea, si el nivel de ADP y GDP aumenta, esto va a hacer que active a la enzima glutamato deshidrogenasa. Y al contrario, si el ATP y el GTP aumenta,
inhibe más bien a la glutamato deshidrogenasa. A ver, ¿qué sucede? Dice acá, cuando se acumula ATP y GTP, si se acumula ATP y GTP, se supone que tengo suficiente energía, ¿cierto? Y si tengo suficiente energía, por lo tanto, dice se va a inhibir la desaminación del glutamato para no incorporarse más alfa-cetoglutarato. O sea, si se inhibe la glutamato deshidrogenasa, glutamato ya no se va a convertir en alfa-cetoglutarato, que es lo que hemos visto en la reacción anterior. Si no se forma, y eso es lo que quiero en realidad, porque si se daría esa reacción, habría alfa-cetoglutarato y ese alfa-cetoglutarato debería entrar al ciclo de Krebs. Y no quiero porque tengo suficiente energía, tengo suficiente ATP y GTP, por lo tanto no hago esa reacción. Y al contrario, si no tengo energía, más bien, eso quiere decir que el ATP y el GTP han aumentado y que requiero más bien formar ATP. Entonces, la enzima se va a activar, y si la enzima se activa, estoy formando alfa-cetoglutarato, y además, en ese sentido de la reacción, fíjense, en este sentido de la reacción se utiliza NAD, el cual se reduce. En el sentido inverso se utiliza NADPH, que es término oxidable. Entonces, si he dado en este sentido de la reacción, he formado alfa-cetoglutarato, y ese alfa-cetoglutarato sé que puede entrar a realizar el ciclo de Krebs, y por lo tanto podré obtener más energía a partir de este. Y además, si he formado NAD reducido, yo sé que NAD reducido va a ir a esta cadena transportadora de electrones para formar ¿cuántos ATPs? 2.5, ¿no? 2. Muy bien. Entonces, para perder el grupo amino, hemos visto reacciones primero de transaminación, en la cual muy común es que utilicemos el alfa-cetoglutarato para convertirlo en glutamato. Y luego ese glutamato tengo que desaminarlo en forma oxidativa con la glutamato deshidrogenasa y se libera ese ion amonio. Ya está liberado, ya se ha perdido, y esto por supuesto se está dando en el hígado. También hay otra forma de liberar esos iones amonio, y va a ser por reacción de desaminación no oxidativa. Dentro de ellas podemos ver a la serina deshidratasa. Esta serina, mediante la serina deshidratasa, también depende de vitamina B6, fosfato de piridoxal, libera el ion amonio. La treonina deshidratasa, igual. La treonina se convierte en alfa-cetoglutarato y libera el ion amonio también. Además de las reacciones oxidativas y no oxidativas que hemos mencionado, el ion amonio también puede ser formado por las bacterias intestinales a partir de esa proteína de la dieta, de esos aminoácidos de esa dieta. Y también irá o terminará en el hígado para formar esa molécula de urea. ¿Por qué decimos que es tóxico para el cerebro? Una de las razones, porque, bueno, vamos a ver luego otras, es que el ion amonio, el aumento de ese ion amonio, que además dije que puede llegar al cerebro, porque atraviesa la barrera hematoencefálica, revierte, dice la reacción de la glutamato deshidrogenasa. Revierte. Quiere decir que voy a usar alfa-cetoglutarato para unir a un ion amonio, y ¿qué se formará? Glutamato, lo inverso de la reacción que vi hace rato. Formaré glutamato. Eso quiere decir que yo voy a desviar el alfa-cetoglutarato. ¿Dónde se forma el alfa-cetoglutarato? ¿Dónde lo han visto? En el ciclo de Krebs, ¿verdad? Entonces yo voy a desviar ese alfa-cetoglutarato para ir a sintetizar glutamato con esos iones amonio. De tal manera que voy a impedir que se dé esa vuelta del ciclo de Krebs. Y eso hace que disminuya la cantidad de ATP que se podría formar si esto seguía su curso normal, ¿no? Entonces, ion amonio, también obtenido por las bacterias intestinales, para que llegue al hígado se debe absorber y debe ir a través de circulación portal. Cantidades muy pequeñas, además de amoníaco, son tóxicas, dice, para el sistema nervioso central, produciendo temblor, visión borrosa, en el caso más grave, coma, incluso la muerte. Entonces, el ion amonio no puede estar en circulación libremente y tenemos que utilizarlo para ir a formar una molécula de urea, porque la urea sí
no es tóxica y terminará en el riñón para ser excretada a través de esa orina. Entonces nos toca ver esa parte. Cómo los iones de amonio liberado terminan en una molécula de humo.